En la frontera entre Turquía y Armenia, hay una montaña que guarda el secreto más antiguo de la humanidad. Sus dos picos nevados se elevan sobre las nubes. Sus laderas están cubiertas de hielo eterno. Y en algún punto de ese glaciar, a más de 4000 metros de altura, hay algo que no debería estar ahí. Una forma. Una anomalía. Una silueta enterrada en el hielo que tiene la forma exacta de un barco. Durante siglos, los habitantes de la región la llamaron por su nombre. Los textos bíblicos la describieron con dimensiones precisas. Exploradores, militares, astronautas y arqueólogos han reportado haberla visto. Y sin embargo, el mundo oficial sigue sin dar una respuesta. ¿Qué hay realmente enterrado en el monte Ararat? ¿Es posible que la embarcación más famosa de la historia humana esté congelada allí arriba, esperando ser encontrada? Hoy vamos a seguir cada pista. Cada testimonio. Cada evidencia. Porque la historia del Arca de Noé no es solo una leyenda religiosa. Es un misterio arqueológico que todavía no tiene respuesta. Comencemos por el texto que lo inició todo. El Génesis describe el Arca de Noé con una precisión que ha desconcertado a ingenieros navales durante siglos. No se trata de una descripción vaga. Es una especificación técnica. 300 codos de largo. 50 de ancho. 30 de alto. Si usamos el codo estándar hebreo, eso equivale a aproximadamente 134 metros de eslora, 22 de manga y 13 de puntal. Para que lo dimensionen, el Titanic medía 269 metros. El Arca de Noé, según el texto, tendría la mitad de su tamaño. No era una canoa. No era una barca de pesca. Era una embarcación de escala industrial. Y lo más sorprendente para los ingenieros navales que han estudiado estas dimensiones, la proporción entre largo, ancho y alto es casi idéntica a la que usan los grandes cargueros modernos para maximizar la estabilidad en mar abierto. Una proporción de 6:1. Exactamente la que produce el barco más estable posible ante oleajes extremos. ¿Coincidencia? ¿O conocimiento naval que alguien intentó preservar? El texto dice que el arca encalló en los montes de Ararat. Plural. Los montes. Una cadena montañosa que se extiende por lo que hoy es el este de Turquía, el noroeste de Irán y el suroeste de Armenia. Y en el centro de esa cadena, el pico más alto y más imponente, el Gran Ararat, con sus 5137 metros sobre el nivel del mar. La historia de los avistamientos documentados del arca comienza mucho antes de la era moderna. Josefo, el historiador judío del siglo I, mencionó que los lugareños de la región usaban fragmentos de madera de la montaña como amuletos protectores. Una tradición que solo tiene sentido si creían que en esa montaña había madera antigua de origen sagrado. Marco Polo, al pasar por la región en el siglo XIII, escribió que en esa gran montaña se dice que el Arca de Noé descansa, aunque nadie puede subir por la nieve perpetua. En 1883, un periódico turco reportó que una comisión del gobierno otomano, investigando los glaciares del Ararat tras un terremoto, encontró la proa de una nave de madera sobresaliendo del hielo. Describieron compartimentos internos. Describieron madera oscura, casi petrificada. El reporte fue publicado. Y luego, silenciado. En 1916, un piloto del ejército ruso, el teniente Vladimir Roskovitsky, afirmó haber visto desde su aeroplano una gran embarcación de madera en un lago a media ladera del Ararat. Reportó el hallazgo al zar. El zar envió 2 expediciones. Las expediciones encontraron la estructura, la midieron, la fotografiaron. Y entonces llegó la Revolución Rusa. Los documentos desaparecieron. Los testigos se dispersaron. Y la historia quedó enterrada bajo décadas de silencio soviético. El siglo XX trajo tecnología nueva. Y con ella, avistamientos nuevos. En 1949, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento sobre el Ararat como parte de las operaciones de inteligencia de la Guerra Fría. En las fotografías clasificadas de esa misión, conocida como el Proyecto Ararat, hay imágenes de algo en la ladera noreste del glaciar. Una forma alargada. Una anomalía en el hielo. Durante décadas, esas fotografías permanecieron clasificadas. Cuando finalmente fueron desclasificadas en parte, los investigadores notaron algo llamativo: el área exacta donde aparece la anomalía había sido deliberadamente pixelada o borrada en varias de las imágenes. ¿Por qué clasificar y luego censurar las fotos de una montaña remota? En 1974, el astronauta James Irwin, que había caminado sobre la Luna en el Apolo 15, dedicó años de su vida a buscar el arca en el Ararat. Realizó varias expediciones. En una entrevista dijo algo que nunca ha sido explicado satisfactoriamente, que había visto algo desde el aire que tenía la silueta correcta, pero que cada vez que intentaba aproximarse por tierra, el terreno parecía diseñado para impedir el acceso.
Y luego están las imágenes satelitales. En 2006, el grupo Porsche Taylor, analista político y profesor universitario, publicó un análisis de imágenes del satélite comercial digital Globe tomadas del Ararat. Las imágenes mostraban una forma rectangular en la ladera noreste, a una altitud de aproximadamente 4.000 metros, sobresaliendo del glaciar en ángulos que no corresponden a ninguna formación geológica natural conocida. La forma medía aproximadamente 160 metros de longitud. 134 metros es la medida del arca según el Génesis. Ahora existe un candidato diferente. Uno que no está en el glaciar del Gran Ararat, sino en una colina a unos 20 kilómetros al sur. Y que lleva décadas generando un debate que la academia no sabe exactamente cómo cerrar. Se llama Durupnar. Y es una formación en la Tierra que tiene exactamente la forma de un casco de barco. Fue descubierta en 1959 por el capitán Ilan Durupnar del ejército turco, mientras revisaba fotografías aéreas de la región tomadas por la OTAN. La forma era tan llamativa que el capitán reportó inmediatamente el hallazgo. Mide aproximadamente 169 metros de largo. Su anchura máxima es de 50 metros. Tiene una quilla central elevada. Sus lados presentan una curvatura simétrica que no existe en ninguna formación geológica de la región. Y fue nuevamente Ron Wyatt, el explorador que también investigó Sodoma y el monte Sinaí, quien en 1977 comenzó las excavaciones más sistemáticas del sitio. Lo que encontraron fue perturbador. Bajo la superficie del suelo, detectores de metales indicaron la presencia de estructuras metálicas regulares, espaciadas a intervalos consistentes. No aleatorias, como sería de esperar en una formación geológica natural. Simétricas. Repetidas. Como los clavos o refuerzos metálicos de una estructura construida. Se extrajeron muestras del suelo. Análisis de laboratorio encontraron madera petrificada. Encontraron lo que parecía ser metal de limonita, un tipo de óxido de hierro que puede formarse en objetos metálicos enterrados durante milenios. Y encontraron, en las paredes de la formación, algo que los investigadores denominaron tablones petrificados. Estructuras de madera convertidas en piedra por el paso del tiempo, preservando la forma de la madera original pero reemplazadas mineral por roca. El gobierno de Turquía declaró el sitio de Durupnar Parque Nacional en 1987. Construyeron un centro de visitantes. Y sin embargo, las excavaciones sistemáticas con metodología arqueológica completa nunca se realizaron. Hasta hoy. Aquí debemos detenernos y ser precisos sobre lo que la ciencia puede y no puede afirmar. La formación de Durupnar tiene dimensiones que coinciden sorprendentemente con las del arca bíblica. Tiene características morfológicas inusuales. Los análisis de laboratorio de Wyatt indicaron presencia de materiales orgánicos petrificados y metales. Pero la comunidad arqueológica oficial señala problemas metodológicos importantes. Los análisis de Wyatt no fueron reproducidos por laboratorios independientes con el rigor estándar. La formación podría explicarse como un fenómeno geológico de flujo de lodo solidificado, que a veces produce formas alargadas y simétricas. Sin excavaciones extensas, sin datación por carbono 14 de muestras múltiples, sin publicaciones revisadas por pares, no hay confirmación científica. Lo mismo ocurre con los avistamientos en el glaciar del Gran Ararat. Testimonios numerosos. Fotografías parciales. Imágenes satelitales con anomalías. Pero ningún equipo arqueológico ha podido realizar una excavación sistemática en el glaciar, en parte por las condiciones extremas, en parte por restricciones del gobierno turco, que durante décadas mantuvo la zona militarizada. Lo que sí es indiscutible es esto. La tradición de una gran inundación catastrófica y una embarcación de supervivencia no es exclusiva de la Biblia. Existe en la epopeya de Gilgamesh, en Mesopotamia, fechada al menos en el año 2100 a.C. Existen tradiciones hindúes, griegas, chinas, mayas y de más de 200 culturas en todo el planeta. Una catástrofe hídrica global de dimensiones extraordinarias parece haber ocurrido. Y algún grupo humano la sobrevivió en una embarcación. La pregunta no es si hubo un diluvio. La pregunta es si quedaron restos. Y si quedaron restos, están en el Ararat. Porque esa es la tradición más antigua. La más extendida. La más persistente. Pueblos que vivieron en las laderas de esa montaña durante milenios llamaron a su hogar la tierra donde el arca descansó. No como metáfora. No como mito poético. Sino como descripción literal de su historia y su geografía. El hielo del Ararat es profundo. El glaciar se mueve. Las condiciones climáticas hacen que la madera de 4.000 años, si sobrevivió, estaría en un estado de preservación similar al de la madera petrificada encontrada en otros sitios de la misma altitud y latitud. Las imágenes satelitales siguen acumulándose.
Las técnicas de radar de penetración terrestre son hoy lo suficientemente avanzadas como para detectar estructuras orgánicas bajo metros de hielo sin necesidad de excavar. Y el gobierno turco, que en las últimas 2 décadas ha abierto gradualmente el acceso al Ararat a expediciones científicas internacionales, ha permitido investigaciones que hace 30 años eran impensables. Estamos, quizás, más cerca de una respuesta que en cualquier otro momento de la historia. El monte Ararat sigue ahí. Imponente. Silencioso. Cubierto de hielo. Y en algún punto de ese hielo, hay una anomalía que no tiene explicación definitiva. Puede ser una formación geológica extraordinariamente inusual. Puede ser el resultado de movimientos de glaciar que crean formas artificiales. O puede ser lo que las tradiciones de 50 culturas diferentes y 3000 años de testimonios dicen que es. Los restos de la embarcación que salvó a la humanidad. No sabemos la respuesta. Pero la pregunta sigue siendo válida. Sigue siendo fascinante. Y sigue sin resolverse. Y eso, en sí mismo, ya es un misterio que vale la pena investigar. Si este documental despertó algo en ti, si tienes preguntas, si crees que la respuesta está más cerca de lo que pensamos, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay restos reales del arca en el Ararat? ¿O es la gran ilusión arqueológica de la historia bíblica? Suscríbete si quieres seguir explorando los misterios que la historia oficial todavía no sabe cómo responder. El pasado no ha terminado de hablar. Y el Ararat, tampoco.